Muy bien, hermanos, vamos a ver en nuestras Biblias 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Hoy vamos a ver este mensaje que se llama heme aquí. Y lo que queremos ver es que el Señor nos quiere utilizar a cada uno de nosotros y Él, pues, es su deseo que participemos con Él en la obra que está haciendo. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero vamos a ver que Dios nos renueva. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace nuevas criaturas, Él nos prepara, nos da ánimo y nos quiere preparar para usarnos más adelante. Entonces, primero Él nos renueva. Luego, en el segundo punto, vamos a ver que Dios nos envía. Después de que ya nos renovó, después de que ya nos preparó, Él nos da una misión. Entonces, vamos a ver en el segundo punto a dónde nos envía Dios, cómo nosotros pues podemos servir en donde Dios está trabajando. Y en un tercer punto, vamos a ver, ya que Dios me renovó, ya que Dios me invitó a participar con Él en su obra, el tercer punto es, ¿cuál es mi respuesta a Dios? Porque Él va a hacer su parte, Él me va a renovar, Él me va a preparar con su palabra, con su Espíritu Santo, Él me va a dar una tarea que hacer, pero yo todavía le tengo que responder si lo quiero hacer o no. Entonces vamos a ver este tercer punto, ¿cuál es mi respuesta a Dios? Y es que es difícil a veces que nosotros podamos entender la gran obra tan grande que está haciendo Dios en el mundo y pues qué importante es esta labor y cómo una labor tan importante nos la confía a nosotros. Entonces es parte de lo que vamos a ver hoy, pues de cómo todo es para su gloria y toda nuestra confianza pues tiene que estar puesta en Él, no en nosotros mismos. Pero este mensaje también es para que me pregunte cómo he estado respondiendo al llamado del Señor. ¿Cómo estoy respondiendo a este llamado del Señor que me quiere utilizar, que quiere que yo sirva con Él aquí, aquellos que todavía no le conocen? Entonces vamos a ver el primer punto, 2 Corintios 5:17. Primero Dios nos renueva. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, pues en algún momento alguien me predicó el Evangelio, yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y dice la Biblia, no importa quién hayas sido en el pasado, no importa todo lo que hayas hecho en tu vida, tus pecados, dice el Señor, eres hecho una nueva criatura, desde cero, limpio, para comenzar de nuevo. Y el Señor entonces te renueva, te hace una nueva persona. Físicamente pues seguimos siendo los mismos, ¿verdad? No hay un cambio físico inmediato, es algo espiritual, es un nacimiento espiritual. Y tu pasado fue perdonado por completo, tu futuro eterno fue decretado también, ahora eres hijo de Dios, perdonado. Y vamos a ver un versículo que a lo mejor ya no sabemos de memoria, ¿verdad? Quizás hasta sin leerlo en la Biblia lo podemos decir. Vamos a buscar Juan 3:16. Hasta sin verlo en la Biblia, ¿verdad? Quizás ya no lo sabemos. Vamos a ver. Juan 3:16. A ver si nos sale. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y efectivamente el Señor perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, nos limpia, nos renueva. Y una vez cuando aceptas a Cristo, no sé cuánto tiempo tú tengas de haber aceptado a Cristo como tu Salvador. A lo mejor hay alguien aquí que ya tiene años de ser cristiano, a lo mejor alguien aquí puede tener meses o días, a lo mejor es muy reciente que acabas de aceptar a Cristo. Pero cuando recién aceptaste a Cristo, había un gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Había un deseo muy grande de decir, esto lo tienen que saber los demás. Y a lo mejor tenías un peso muy grande en tu espalda de todo tu pecado, de todo lo que habías hecho en tu vida. Y al aceptar a Cristo como tu Salvador, es como que por primera vez dices, tengo paz. Esta carga tan grande que había en mi espalda, el Señor la ha tomado y estás muy gozoso y muy alegre. Y es este primer amor que tienes con el Señor, cuando recién lo aceptas como tu Señor y tu Salvador.
Y hay una historia que me llama mucho la atención de un joven en Estados Unidos, que él estaba en su prepa, y lo invitaron a una conferencia a su escuela. Y en esta conferencia él pues va y le predican el Evangelio, y él escucha y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, pero estaba tan emocionado mientras se lo estaban contando, que él en una libreta que llevaba de su cuaderno, de su escuela, se puso a anotar de todos los pasos del plan de salvación y los versículos. Entonces este joven emocionado llegó al día siguiente a su escuela y dijo, es que esto lo tienen que saber los demás, es vida eterna gratis, ¿cómo es posible que no lo sepan? Entonces este joven fue con sus compañeros y empezó con el primero, mira, oye, ven acá, y le empezó a decir el plan de salvación, y luego fue con otro, ven acá, y le dio el plan de salvación, y al domingo siguiente él fue a la iglesia con 20 de sus compañeros que les predicó en la escuela. Y nadie le había dicho, oye, es que tienes que tomar doctrinas básicas uno primero, es que no has tomado el curso de evangelismo, no puedes hacer eso. Claro que podía hacerlo. Era un deseo, un corazón porque los demás supieran el mismo mensaje, ¿verdad? Claro que el prepararnos es importante, tenemos que pues conocer más de la palabra de Dios para poder responder conforme alguien lo necesita, ¿verdad? Pero también, si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, tienes algo muy importante. Tú tienes un testimonio. Tú tienes quién eras antes de Cristo y lo que el Señor está empezando a hacer en tu vida. Y eso lo conoces muy bien. Tú conoces mejor que nadie tu propio testimonio y eso es algo muy fuerte para poder evangelizar, para poder compartir. Si ya aceptaste a Cristo y tienes un testimonio, ya puedes empezar a compartirlo. Y así este joven fue como regresó gozoso y empezó a compartir del Evangelio. Y es una historia real, solo me pareció muy interesante cómo, pues sin ataduras, él empezó a predicar el Evangelio. Y es que él tenía mucho gozo y lo quería compartir. Hay cosas que nos producen gozo, que queremos que los demás sepan, ¿verdad? A veces, a lo mejor si una hermana estaba orando porque quería embarazarse y no podía embarazarse y finalmente se embaraza, pues lo anuncia a todos y nos gozamos y hacemos un baby shower y todos muy felices. O a lo mejor algún familiar entró a una operación complicada y logró salir bien y se está recuperando y decimos gloria a Dios y lo compartimos y damos acción de gracias. Y hay muchas cosas que nos dan ánimo compartir. Oye, probé unos tacos buenísimos. No, es que tienes que probar estas pizzas, están buenísimas, ahí en Real Montejo, enfrente del Oxxo, hay unas pizzas buenísimas. Y nos da mucho gusto y mucho gozo querer compartirlo, porque no puedes guardarlo. Tienes este deseo de compartirlo. Pero vamos a ver algo muy interesante. Mira, acompáñame a Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Vamos a ver un breve versículo de un mensaje que el Señor Jesucristo le da a 7 iglesias en Asia, en Apocalipsis. Cada una de estas iglesias, algunos teólogos dicen que representa una etapa histórica de la iglesia a lo largo de los tiempos, desde que empezó la iglesia primitiva, cuando Cristo resucitó, hasta que sea el arrebatamiento. Y esto que vamos a leer es de la primera iglesia, es de Éfeso. Pero mira, vamos a ver desde el versículo 2, Apocalipsis 2:2. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús a esta iglesia en Éfeso? Es la iglesia de los Hechos, del libro de Hechos, literalmente es la iglesia primitiva. Vamos a ver. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos trabajaban arduamente. Y vemos que ellos se mantenían en santidad, o sea, ellos se mantenían en santidad, tenían arduo trabajo, no soportaban a los malos, dice el 3. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Acuérdate de la iglesia de Hechos, cuando ellos estaban predicando el Evangelio, ¿cuántos aceptaban a Cristo? ¿Te acuerdas cuando se bautizaban de un solo golpe? 5,000 personas, 2,000 personas aceptaban a Cristo y era algo tremendo. Entonces había mucho trabajo, había mucha actividad. Imagínate bautizar a 5,000 personas. Si aquí nos tardamos cuando son 8 personas, ¿verdad? Así como 1 hora, a ver, vamos a cambiarnos. Imagínate 5,000. Toda la tarde. ¿Y qué pasaba con todo este trabajo? Mira el versículo 4, nuestro versículo clave. ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Qué interesante. Porque es la iglesia de Éfeso. Digo, esto lo hubiéramos entendido en la iglesia de Tiátira o de Pérgamo en la Edad Media, que dices, bueno, ya pasaron 1000 años de que Cristo
ascendió al cielo, pero es Éfeso, el año 40 después de Cristo, 50 después de Cristo. Muchos de los hermanos de Éfeso probablemente habían visto a Jesús, habían visto los milagros. Pasaban los apóstoles caminando y sanaban a todas las personas enfermas. Dice, hasta la sombra pasaba sobre ellos y se iban curando. Es la época de Éfeso. Pero qué interesante, algo que le pasaba a esta iglesia es que estaba perdiendo su primer amor. Hacían las cosas solo por hacerlas. Era como una rutina. Es que tengo que bautizar a 5,000. Pero era una rutina. Es que es lo que tengo que hacer el domingo. Hay que ir a la iglesia. Es que hay que hacer el día del niño. Es que es la escuelita. Y era una rutina. Ya lo hacían por hacerlo, pero se habían acostumbrado a la miel. La salvación se vuelve una rutina. Dejamos de tener ese ardiente deseo por compartir el evangelio. Pues es que ya fui el sábado, ya cumplí, ya estuvo. Por las misiones, pueden venir tribulaciones con familias o entre hermanos en Cristo de la misma iglesia, puede ser, y nos desanimamos. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Y viene un desánimo. Y es interesante, le dice a la iglesia de Éfeso, perdiste tu primer amor. Ahora, cuando en las iglesias en Apocalipsis vienen advertencias, se refieren a diferentes épocas de la historia de la iglesia, pero todas las advertencias son aplicables para todas las iglesias. Son advertencias para que no caigamos en esos errores también. ¿Será que nosotros podamos perder nuestro primer amor? Si los de Éfeso, que habían pasado 50 años desde que Cristo había resucitado, estaban perdiendo su primer amor, ¿qué nos está advirtiendo el Señor? No pierdas tu primer amor. No pierdas ese gozo que sentiste cuando recién aceptaste a Cristo como tu Salvador. Mira, vamos a ver Salmos 51:12. Salmos 51:12. Vamos a ver desde el 10. Aquí estamos en el Salmo 51, un salmo muy famoso que habla de David cuando él acababa de cometer el pecado terrible con Betsabé, y entonces Natán el profeta lo reprende y él se arrepiente y escribe el Salmo 51, arrepentido. Dice, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Imagínate cómo se sentía David. David era el hombre que decía la palabra que era un hombre, un varón conforme el corazón de Dios. Era un hombre que había vencido a Goliat con unas piedras por su confianza en Dios y luego después de que venció a Goliat, él se quedó con la espada como símbolo de cómo Dios había estado luchando con él. Y David era, cuando había estado peleando después con Saúl, ¿te acuerdas que Saúl lo quería matar y él huía y Dios lo protegía y él confiaba plenamente en el Señor? Imagínate cómo se sentía ese David después de fallar. De haberse equivocado, de haber fallado a su Dios. Él se arrepiente. Posiblemente estaba perdiendo su primer amor. Pero mira lo que dice el versículo 12, y este es el clave que quería mostrar. ¿Qué es lo que le está pidiendo David a Dios? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quién es el que nos da ese gozo? Es Dios. Ahora, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que le hicimos esta oración a Dios? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Ayúdame, Señor, a volver a tener este primer amor como cuando te conocí, como cuando te acepté como mi Salvador. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quién es el que hace ese deseo en nuestro corazón? Es Dios. Dice la Biblia, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo le pido y Él me renueva. ¿Hay algo de lo que Dios no te pueda renovar? Imagínate David, la posición en la que estaba delante de Dios y cayó en un pecado terrible. Si tú te sientes mal, imagínate David. Pero David clamó a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Renueva un espíritu, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el Señor lo escuchó y lo renovó.
Dios te renueva. A veces pensamos, Dios no me puede utilizar a mí, mira lo que yo he hecho, mira quién soy, mira quién es Él. Claro que te puede usar. No hay nada imposible para Dios. Pablo era asesino de cristianos y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Claro que Dios te puede usar, claro que Dios te quiere utilizar. Entonces, Dios primero te hace una nueva criatura, pero esto no es un proceso de un solo día. Él te renueva constantemente. Él te va cambiando para morir a ti y que seas cada vez más como el Señor Jesús. Él hace la obra. Entonces, claro que te puede usar, porque eres una nueva criatura en Cristo. Tú ya no eres tu pecado, tú ya no eres lo que hiciste antes de Cristo. Eres una nueva criatura en Él. Ahora entonces, mira el versículo 13. Qué interesante. ¿Cuál es la respuesta de David? Ya que fue renovado por Dios, dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es la respuesta de David? Renuévame, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y en qué lo voy a convertir? En servicio a ti. Voy a convertirlo en enseñar a los transgresores tus caminos. Y él era un transgresor, pero lo que está diciendo es, voy a enseñar lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios nos renueva, pero también Dios nos envía. Vamos a regresar a 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18. Ya vimos el versículo 17, que somos nuevas criaturas. Vamos a ver el 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el 18, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces fíjate lo que dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios. Él es el que nos reconcilió. ¿Por qué? Bueno, el hombre está separado de Dios por causa del pecado, ¿verdad? En el mundo, los hombres, las personas están separados de Dios por el pecado. El pecado te destituye de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces el hombre está separado de Dios. Están, de hecho, hechos enemigos de Dios por causa del pecado. Y un día nosotros fuimos enemigos también de Dios. Pero Cristo murió en una cruz, pagó todos nuestros pecados para que pudiéramos volver a tener amistad con Él, para reconciliarnos. Fue Dios el que nos buscó para reconciliarnos. Y dice el Señor que Él estaba en Cristo reconciliando a todo el mundo. Dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Pues si estás peleado con un compañero de trabajo, imagínate, ¿no? ¿Sabes qué? Tomaste mi taza de café y la rompiste y tú sabes que esa era mía y me enojo contigo. Entonces estamos peleados. Ahora puede ser que haya otro compañero que llegue y diga, oiga, no, pues mira, ya perdónalo, tranquilo, ¿verdad? Mira, pues a lo mejor fue sin querer, está bien. Está reconciliándolos. La reconciliación habla de que había un descontento y ahora hay paz. Ahora, hay un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Que todo el mundo está separado de Dios por el pecado y Dios quiere que nosotros somos los que le digamos al mundo que Dios quiere hacer la paz, que Dios quiere reconciliarse con todos. Es una promoción increíble. Mira lo que dice este versículo. Dice, ¿cuál es esta gran promoción? Dice, que 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hay una gran promoción, dice el Señor. Mira, todos los pecados son perdonados. Y Dios quiere estar en paz contigo. Y puedes ir al cielo a través de Cristo Jesús. Es la mejor promoción que ha existido, dice el Señor. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Si a lo mejor dices, bueno, es que yo estoy en la iglesia, pero no tengo ningún ministerio, no me he inscrito en nada, ¿verdad? No sé qué puedo hacer. No te preocupes, ya tienes un ministerio. Ya el Señor te inscribió en el ministerio de la reconciliación. Es decir, que compartas tu testimonio de salvación con aquellos que no conocen a Jesús. Es algo que ya puedes hacer. Y es algo que el Señor puede usar de mucha
de muchas maneras para alcanzar a otros. Él estaba reconciliando consigo al mundo. Y luego, ¿qué dice el versículo 19 al final? Y esto es tremendo, dice: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Fíjate, la tarea más importante de todas, que era que la creación de Dios se reconcilie con Él, que el pecado sea perdonado, ¿a quién se lo encargó Dios? A nosotros. Y pensamos, Señor, ¿cómo nos puedes dejar una tarea tan grande a nosotros? ¿A mí? ¿Yo quién soy? Mírame, Señor, ¿cómo me das algo tan importante a mí? Pero no es un error en el plan de Dios. Porque ¿tú crees que Dios podría predicar el Evangelio si quisiera? ¿Que Él podría anunciarle a todos la verdad del Evangelio si quisiera? Él es omnisciente, Él es todopoderoso, claro que sí. Pero no es un error en la lógica de Dios. Dice la Biblia que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y Él nos utiliza, dice la palabra, porque es algo que le trae gloria a Él. Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Por eso puso este tesoro en vasos de barro, dice la palabra. Él nos quiere utilizar a nosotros para la gloria de Él. Mira, ¿puedes poner en la pantalla 1 Corintios 1:21? Son unas hojitas atrás. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo que le agradó a Dios, es su plan. Como te dije, gracias hermano, no es un error en el plan de Dios que Dios haya dicho, híjoles, pues ni modo, pues ya me quedaron los cristianos, que sea la iglesia la que predique el mensaje más importante del universo. No fue error. Dios te quiere utilizar a ti. Dios me quiere utilizar a mí. Es parte de su plan perfecto para que la gloria sea de Él. Y dice la palabra que es la locura de la predicación. ¿Por qué es locura la predicación? Pues tú llegas con una persona desconocida que nunca has visto en tu vida y le dices, hola, te vengo a hablar de un Dios que no puedes ver, que no puedes comprobarlo, porque Él creó todas las cosas que existen, que hace 2000 años vino, que no hay evidencia, pero vino hace 2000 años, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y pues si tú crees en Él y oras y hablas, aunque no hay nadie, pero tú hablas y si lo crees con tu corazón, puedes al morir ir por la eternidad a un cielo que no puedes ver y que no te puedo comprobar porque nadie ha regresado a decirte eso. Pero si mueres y no crees en Jesús, vas a ir por la eternidad al infierno. ¡Qué locura! No es un error en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Tienes que creerlo por fe. Dice, es por fe andamos, no por vista. Entonces Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación para que seamos comunicadores de este plan perfecto de la salvación de Dios. Nuestro trabajo es solamente comunicar. Por eso es la locura de la evangelización. Porque solo somos comunicadores del mensaje. Tu tarea no es convencer a nadie. Tu tarea no es obligar a que nadie crea. Eso lo va a hacer Dios. Cuando estamos evangelizando el sábado, el día de ayer, nos tocó una persona que tenía un corazón duro y se le estaba dando el evangelio y no quería escuchar y se le explicó claramente y dijo, no, yo no quiero creer. Y por más que nosotros le estuviéramos platicando y diciendo que nos quedamos a veces 20 minutos con una persona hablando, si no quiere, no va a querer. ¿Quién va a cambiar su corazón? Solamente Dios. Y lo sabemos porque un día así nos pasó a nosotros. Un día nosotros no queríamos escuchar nada hasta el día que Dios tocó nuestro corazón y estoy mal, yo necesito creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces la responsabilidad es compartir el mensaje, compartir el Evangelio, no obligar a nadie, no convencer a nadie. Ahora, si tienen dudas honestas, pues yo tengo que estar preparado para responder sus dudas, ¿verdad? Para que vean la fe en la palabra de Dios, que su fe esté firme en la palabra de Dios, yo también me tengo que preparar. Pero yo solamente comunico el mensaje. Entonces Dios nos envía a comunicar porque fue lo que le agradó a Él. Quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Mira, vamos a ver Romanos 10:13. Y este pasaje es interesante porque está inmediatamente después de Romanos 10:9 y 10, que te dice cómo aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador.
¿Te acuerdas que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, después de eso, vámonos al versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, este jueves pasado que fuimos al centro de adicciones, pues ves un hambre que tienen, una sed que tienen para poder escuchar el Evangelio. Esta vez pasada que fuimos fueron 7 que levantaron la mano para aceptar a Cristo como su Salvador en esta ocasión pasada. Ahora, había algo, un chavo estaba muy interesante, me llamó mucho la atención porque él tenía un tatuaje de la muerte en su cara. Y entonces él me preguntó honestamente, sinceramente, oye, pues yo creo en la Santa Muerte y mi familia siempre ha creído en la Santa Muerte y pues va en contra de lo que tú me estás diciendo. ¿Qué tienes que decir? Yo creo en eso. Y entonces yo pues le comenté pues lo que decía la palabra, le dije, mira, pues no te quiero ofender, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin ofenderte le digo, pero eso que tú estás haciendo, yo te voy a decir lo que dice la palabra, eso es un pecado que se llama idolatría. Le digo, porque la muerte no es nada. Es un ídolo inventado por los hombres. De hecho, se le da una personalización en la palabra, pero porque Cristo la derrotó cuando resucitó al tercer día. Pero en sí es un ídolo, no es nada. ¿Verdad? Yo te comparto lo que dice la palabra. Yo te estoy hablando del Dios verdadero, que murió por ti en la cruz, que te ama, que quiere que le conozcas. Pero la muerte es un ídolo, vano, que tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve. No existe la muerte como ídolo. Y a veces los vemos a las personas que pues son adoradores de la Santa Muerte o que pues no creen y decimos, ay, bueno, ellos nunca van a escuchar, ¿verdad? Pero algo interesante es que cuando le dije esto a este chavo, cuando después hice la invitación para aceptar a Cristo, él levantó la mano para aceptar a Cristo. Y luego cuando pregunté, oigan, y pues vamos a dar incluso clases de discipulado, ¿quién quiere inscribirse? Él dijo, yo quiero ir. Y luego, ¿quién quiere una Biblia? Yo quiero una Biblia. Entonces tiene una Biblia, se va a inscribir a Doctrinas Básicas 1 y aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo iba a saber de Jesús, cómo iba a aceptarlo como su Salvador si él solo creía en la muerte? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie le había predicado del Evangelio. Era la primera vez que él hablaba del mensaje de salvación. Entonces, pues claro que sí, ¿cómo iba a conocer algo distinto? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién tiene que predicar? Heme aquí, envíalo a él. Bueno, pues que prediquen los demás, ¿verdad? Para eso está el pastor, para eso están los hermanos que van el sábado de evangelismo, yo oro por ellos. Pero hay una respuesta que le tenemos que dar al Señor. Porque Él nos renueva, nos limpia, nos capacita. Ahora estamos viendo que nos da una tarea, nos da una responsabilidad. Mira, vamos a regresar rápidamente a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 19. Entonces Él nos encargó el ministerio de la reconciliación y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio esta gran promoción de compartir lo que Dios estaba haciendo. Dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No sé si alguna vez has visto en internet a un personaje, un youtuber que se llama MrBeast, que él pues se dedica a dar dinero, ¿no? Y es como que lo que hace en su canal. Ahora, imagínate que por ahí te enteraras, ¿sabes qué? Es que MrBeast va a estar aquí en la hacienda Nicabil y va a estar regalando $10,000. ¿Qué harías? Y ves que va pasando tu familiar, algún primo tuyo, oye, vente, tengo de buena fuente que está en Nicabil, está MrBeast, ven, vamos a verlo. No, seguro no, ni existe ese tal MrBeast, ¿no? ¿De qué hablas? Vamos. Habría un sentido de urgencia, ¿verdad? Para que fuera a ver al parque Nicabil a MrBeast.
Ahora, es interesante porque mira el sentido de urgencia que nos dice el versículo 20, lo que hay en el corazón de Dios. Mira, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué? Rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque hay una urgencia de parte de Dios. ¿Qué va a pasar con aquellos que no crean en Cristo? Hay una eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, que es eterno, que no termina, un sufrimiento que no termina. Para nuestra mente es muy difícil comprenderlo, pero son 10 años de sufrimiento continuo, 50, 100, 1000 años, 10,000 años, 100,000 años, 500,000 años, y es un sufrimiento eterno que nunca va a acabar. Y vemos el sentido de urgencia de Dios. Reconciliaos con Dios porque es gratis. La salvación es solo creer en Jesús y Él te va a dar vida eterna para que pases una eternidad, pero con Dios en el cielo, en un gozo eterno, en paz eterna, donde Dios lo es todo en todo. No hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más llanto. Y ves la angustia, la urgencia que hay en este versículo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Un llamado para compartir, porque otra vez mi tarea no es obligar a nadie, solo es compartir. Dios dice, somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador anuncia, el embajador no decide por sí mismo, recibe órdenes de su patrón, el presidente, pero el embajador no toma decisiones, solo anuncia lo que dice el presidente. Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas en Cristo. Es el ministerio de la reconciliación. Si ya conoces el mensaje, si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, pues felicidades, ya eres enviado. Ahora, vamos a ver cómo respondieron algunas personas, algunos personajes bíblicos famosos a este llamado de Dios. Por ejemplo, vamos a ver en la pantalla por tiempo a Génesis 22:1. Vamos a ver cómo respondió Abraham. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces fíjate, Dios le llama por su nombre, le dice Abraham. Y él, sin saber qué le iba a pedir Dios, no sabía que le iba a pedir que entregara a su hijo para hacer una prueba, un holocausto, aunque al final Dios lo detiene, ¿verdad? Él no sabía. Y él dijo, heme aquí. Ahora, vamos a ver Éxodo 3:4. Otro personaje muy famoso, a Moisés. Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, le llamó por su nombre. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy, heme aquí. Le llama por su nombre, él responde, ahora él no sabía a dónde lo iba a llamar Dios, no sabía que lo iba a mandar a liberar al pueblo de Israel, pero él dijo, heme aquí, respondió al llamado de Dios. Vamos a ver 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. Le habla por su nombre y él pues de otra forma, pero responde básicamente, heme aquí. Habla porque tu siervo oye, responde al llamado. No sabía qué le iba a pedir Dios todavía hacer a Samuel, pero él responde al llamado. Y vamos a ver Hechos 9:10 en el Nuevo Testamento, para que veas que también el Señor pues, nos llama en el Nuevo Testamento. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, le habla por su nombre, y él responde, heme aquí, Señor. Ananías no sabía que lo iba a mandar el Señor a ir a buscar a Pablo, el mayor asesino de cristianos que había habido hasta ese momento en la historia, pero él dice, heme aquí. Ahora, a lo mejor si él hubiera sabido, ¿verdad? A lo mejor le hubiera dado algo de miedo, pero él dijo, heme aquí, Señor. Cuando el Señor me llamó, si yo hubiera sabido que me iba a llamar a ser pastor, a lo mejor hubiera dicho, uy, no, Señor, no estoy listo. Pero un poco muy breve de mi testimonio que les quiero compartir. Fue un campamento en el 2011 donde se hizo una invitación
para dedicar nuestra vida al Señor. Yo dije, Señor, pues yo qué tengo para ofrecerte, pero lo que tengo te lo voy a dar. Mira, yo no he estudiado en el seminario, apenas estoy tomando creo que iba en el segundo curso de discipulado. Dije, Señor, estudié una carrera que no te sirve para nada, arquitectura, pero Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Si quieres que esté limpiando el piso, si quieres que enseñe clases, si quieres que pinte, voy a hacer lo que tú quieras, Señor, pero heme aquí. Entonces le pedí eso al Señor y me despidieron de mi trabajo. Entonces me despiden de mi trabajo y después de que me despiden de mi trabajo digo, Señor, pues yo te pedí esto. Y entonces me dan un trabajo en la iglesia, aunque yo no lo pedí ese trabajo, pero se da la oportunidad, me dan un trabajo, ahora estoy sirviendo en la iglesia y pues ya tenía que estar ahí trabajando, involucrado en otros ministerios, empecé a dar clases a niños, seguí con las clases de discipulado y empezó a pasar el tiempo. Y luego pues ahí fue donde también conocí a mi esposa, luego pues ya me casé, seguí trabajando. El Señor después me dio una iglesia que yo no le pedí, pero fue una gran bendición que el Señor me dio. De hecho, mi plan era hacer una estación de radio en Mérida, porque decía en ese entonces, oye, no hay radios cristianas en Mérida, debería de ver cómo podríamos lograr algo así. Pero el Señor tenía planes más grandes para mí. Y me dio una iglesia que yo no pedí, pero el Señor me la dio y ha sido de gran bendición para mi vida. Y solamente dije, Señor, pues heme aquí. ¿Qué quieres que haga para ti? Y ahora no lo estoy compartiendo porque quiero que me vean a mí, quiero que veas lo que Cristo puede hacer en cada uno de nosotros. Porque ¿quién soy yo? Yo no me sentía digno. Yo no tengo un pasado de estrella tampoco. Pero el Señor es el que nos usa para su gloria. Él solamente quiere que le digamos, como dijeron todos estos hombres, heme aquí. ¿Qué puede hacer el Señor? Y es el tercer punto, ya estamos terminando. ¿Cuál es mi respuesta a Dios? ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, Isaías 6:8? Isaías 6:8 dice, después, está hablando Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, yo no sabía para qué me iba a usar el Señor, así como Abraham, como Moisés, como Samuel, como Ananías, ellos no sabían a dónde los iba a llamar el Señor, a qué los iba a llamar a hacer, pero ellos dijeron, pues heme aquí. Yo seguramente te digo, si hubiera sabido lo que el Señor iba a hacer conmigo, me hubiera espantado, pero te puedo asegurar que el Señor ha estado conmigo en cada paso del camino. Ahora, no sé a dónde te está llamando el Señor. Puede ser que de aquí haya algún misionero, que el Señor te esté llamando a ser misionero, a ser pastor. Porque todos los misioneros que tenemos aquí, un día fueron, pues, hermanos sentados en la iglesia, como tú y como yo. Pero ¿qué quiere hacer el Señor contigo? ¿Hasta dónde te puede llevar el Señor? Y ahora, no todos estamos llamados a ser pastores o misioneros. El Señor te puede usar para muchas otras cosas también, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, Él lo acomodó como Él quiso, conforme a su voluntad, y es un cuerpo perfecto que Él establece. Pero ¿a dónde te está llamando el Señor? ¿A un ministerio? ¿A predicar el evangelio a alguien conocido tuyo? ¿Un familiar, un amigo? ¿A ser más fiel en tu ministerio? ¿A hacer un compromiso con las misiones por un año más? ¿Qué te está llamando el Señor a hacer? Porque Él te quiere utilizar, Él te puede utilizar. Vamos a ver Apocalipsis 3:14. Vamos a regresar a Apocalipsis 3:14. Ahora vamos a ver este mensaje que es a la iglesia de Laodicea, que de acuerdo pues con el consenso es que habla de la iglesia de hoy en día. Vamos a ver, versículo Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esto se refiere a tu fe. Dice él, yo te aconsejo, dice que tu fe esté firme en mí. ¿En quién soy yo? Dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y está hablando de tu santidad, porque ya somos justificados por la sangre de Cristo, pero dice, vístete de santidad. Apártate del pecado, dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Está diciendo, y lee la palabra de Dios para que sepas el camino por el que debes
de andar. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, este mensaje es para la iglesia de la Odisea, pero aunque quizás estemos en la época de la Odisea, que es antes del arrebatamiento, nosotros no tenemos por qué ser tibios. Siempre hay un remanente fiel del Señor. Aunque sea la iglesia de la Odisea, nosotros podemos estar fieles al Señor. Y podemos decirle, Señor, heme aquí. Yo no sé para qué me quieres usar, Señor, pero yo te entrego lo que tengo. Te entrego lo que soy. Úsame para lo que tú quieras. Y puede ser que te quiera utilizar para ser un excelente padre de familia. O te quiera utilizar para ser una excelente madre de familia que enseña a tus hijos en el camino del Señor. Eso es lo más importante que hay. Pero decir, Señor, heme aquí. Úsame para lo que tú quieras. Porque mira lo que dice el versículo 20. Y ahora, a veces se usa este versículo para evangelizar, pero en realidad está hablándole a la iglesia. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, está a la puerta y va a llamar tu nombre, como todos los otros hombres que vimos. Te va a decir, Eric, ahora no de voz audible, pero te está llamando. Si le abres la puerta, Él va a entrar y cenar contigo. Ahora está hablando de forma espiritual, es decir, Él va a tener intimidad cercana contigo. Vas a poder gozarte en el camino del Señor, vas a poder gozarte al ver lo que Él hace. Yo te puedo decir que en estos años que he pasado con el Señor, pues he pasado nervios, angustias, pero igual he visto al Señor trabajando en cada uno de los aspectos y proveyéndome de todo lo que necesito y siempre es fiel. Está llamando a tu puerta. Pero ahí es el tercer punto. A cada uno de nosotros nos va a tocar o abrirle o no abrirle. Porque Él quiere utilizarte. Él quiere que seas una herramienta útil. Él te ama. Pero la respuesta, pues es de cada uno de nosotros. ¿Qué le voy a responder al Señor? Puedo decir que mis pies son hermosos porque dice, hermosos son los pies que anuncian el Evangelio, que anuncian las buenas nuevas. Puedo decir que mis pies son hermosos, he estado predicando el Evangelio porque no es demasiado tarde. Si estás aquí el día de hoy escuchando la palabra de Dios es porque pues tienes un deseo de conocerle. Él te puede usar. Va a haber un momento donde ya no le vamos a poder servir evangelizando, que va a ser cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Pero si estás aquí, es el momento para servirle. No es demasiado tarde. Él te quiere usar, Él te puede usar. ¿Cómo le vamos a responder?